Buenos días, soy Borja, soy enfermero y fisioterapeuta y os voy a presentar mi tesis titulada Impacto de la actividad física como tratamiento coadyuvante en la cicatrización de úlceras venosas en atención primaria. Proyecto Piernas Activas SECA Multicéntrico. Este estudio fue financiado por el Instituto Carlos III a través del proyecto PI 19000619 y cofinanciado por la Unión Europea. Todo esto parte de la insuficiencia venosa crónica, que esto es debido a la incompetencia valvular de las venas de los miembros inferiores y del déficit de la bomba muscular. Esto, con el paso del tiempo, produce una hipertensión venosa ambulatoria en la pierna y esto puede generar una úlcera venosa. Es importante recordar que entre el 75 y 80% de las úlceras del miembro inferior son úlceras venosas. Recientes revisiones sistemáticas comentan que intervenciones dirigidas de ejercicio físico a miembros inferiores mejoran el retorno venoso, mejoran la hipertensión venosa y mejorarían la cicatrización de las úlceras venosas. Y aquí podemos ver en la imagen que durante la marcha, gracias a la presión plantar y a la contracción del músculo gemelo, favorece el retorno venoso de la sangre, mejorando las tasas de cicatrización. El objetivo principal de la tesis fue evaluar la efectividad de una intervención educativa estructurada de ejercicio físico y de ambulación diaria comparada con la práctica habitual para mejorar las tasas de cicatrización completa a los 3 meses de seguimiento, comparada con la práctica habitual. Como objetivos secundarios fue evaluar la calidad de vida relacionada con la salud, la intensidad del dolor, el grado de cicatrización y el grado de adherencia y satisfacción de la intervención. Fue un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, de 6 meses de seguimiento. La población fue destinada a personas mayores de 18 años con úlceras venosas y que estaban en tratamientos en las consultas de atención primaria. Como podemos ver en la imagen, participaron tanto la Dirección Asistencial Centro, Norte, Noreste, Sur y Sureste. Y abajo podéis ver los diferentes centros de salud que han participado. Como variable principal del proyecto fue la cicatrización completa a los 3 meses de seguimiento y el tiempo transcurrido entre el comienzo de la cicatrización y la cicatrización completa. Como variables secundarias fue la cicatrización completa a los 6 meses de seguimiento. También se recogieron variables sociodemográficas relacionadas con el proceso de cicatrización, pronóstico y relacionadas con las recidivas. Se emplearon los cuestionarios RESVET 2.0, la Charing Cross Venous Ulcer, la EVA y la Minnesota, que ahora voy a explicar. Y también se midió la adherencia al programa Piernas Activas. Con respecto a la escala RESVET 2.0 es una escala que valora las úlceras venosas de manera holística, valorando tanto la dimensión de la úlcera, el nivel de exudado, la profundidad y los tejidos afectados, los bordes, el tipo de lecho de la herida y los signos de infección e inflamación. Gracias al software libre ImageJ, que estaba incluido en la intranet, pues se calculó automáticamente las áreas ulcerales en las que los compañeros subían las fotos de las úlceras. El cuestionario de actividad física en el tiempo libre de Minnesota, VREM, versión corta, es un cuestionario de unos 5 o 10 minutos que se le preguntaba al paciente las actividades que hacía en el último mes y los podían catalogar en muy activos, activos, moderadamente activos y sedentarios. Y la escala calidad de vida relacionada con la salud, Charing Cross Venous Ulcer, una escala de calidad de vida expresamente para pacientes con úlceras venosas, en el que medían tanto la calidad de vida total como la dimensión de la interacción social, las actividades domésticas, la cosmesis, la apreciación que tenían el aspecto de las piernas, los apósitos, los vendajes y el estado emocional. En el grupo control se le aplicó la terapia compresiva multicapa, que entendemos que es el gold estándar del tratamiento de este tipo de úlceras, y las curas con los diferentes apósitos para control de exudado. En el grupo Piernas Activas, el grupo de intervención, se le comentaron que realizaran ejercicios domiciliarios 2 veces al día, duraba unos 15-20 minutos, durante 5 días a la semana y tenían 4 niveles de dificultad progresiva. El primero era el paciente sentado levantando ambos talones, de pie levantando ambos talones y de pie con apoyo monopodal levantando un talón y luego otro talón. Se le decía al paciente que se sujetara fuerte pues, en una silla estable o una cama para que no se cayera. Y luego también a los pacientes se les facilitó el podómetro PZ270 JAMAX, que además de instrumento incentivador de la actividad física, también tenía una memoria de 15 días que nos ayudaba en la captación de esta variable. Y se le comentaba que caminaran entre 10 y media hora todos los días y que sea una demulación progresiva. Este estudio se ofertó a 64 pacientes, de los cuales 11 no quisieron participar y 9 no cumplieron criterios de inclusión. En el momento de finalizar el reclutamiento nos quedamos 2 en el grupo de intervención y 22 en el grupo de intervención y 22 en el grupo control. En total llegaron al final del estudio de los 6 meses de seguimiento 44 pacientes. Esto puede ser debido a que no haya ningún abandono porque no son pacientes que van a curarse de manera rutinaria al centro de salud. También se realizó un refuerzo telefónico 2 veces por seguimiento. También se hizo un refuerzo telefónico al grupo clínico asistencial y también había avisos diarios en la internet.
a los investigadores. Como variables sociodemográficas podemos observar que la edad media es de unos 72 años, un índice de masa corporal medio de 31,3, indicaba pues obesidad, que es también de los factores de riesgos de la hipertensión venosa. La ocupación, pues 42% jubilados, 27% más de casa. Con respecto al consumo de tabaco y alcohol, un 22% y tabaco un 18%. Y el 79,5% representaban deambulación independiente, sin ningún uso de bastón o andador. Con respecto a la patología base, se vio que la patología predominante fue la hipertensión, seguido de las varices, y el 77% de la muestra estaba en tratamiento farmacológico, generalmente por el tratamiento de la hipertensión. Con respecto a las características de las úlceras venosas, úlceras recidivantes fueron un 38%, ¿vale? Hay que tener en cuenta que este tipo de úlceras suelen tener un alto grado de recidivas, un tiempo medio de la herida de 50 días, un RESVET 2 punto medio de 10,86. Son heridas pequeñas, que es lo que se suele tratar en la atención primaria, el 59% de origen espontáneo y el 40% de origen traumático por algún golpe. La terapia compresiva multicapa lo emplearon el 78% de la muestra y el resto utilizaban medias de compresión. Y el tamaño ulceral es de unos 4,22 centímetros, una cosilla así, ¿vale? Que es lo más habitual y que suelen tardar mucho en cerrar. La puntuación media EVA es de el dolor moderado de un 47%, estas úlceras suelen ser bastante dolorosas. Y con respecto a los apósitos empleados, los apósitos más utilizados fueron las espumas, los hidrocoloides y las siliconas, que coinciden con las guías de práctica clínica para el tratamiento de este tipo de úlceras. Con respecto al porcentaje de nivel de actividad física, se observó que hubo un ligero aumento desde el inicio hasta la finalización del proyecto. Con respecto al nivel de actividad física, según la cicatrización, se observó que los pacientes que tenían más nivel de actividad física tenían una ligera mejora en la cicatrización. Y con respecto al tipo de deambulación, se observó que los pacientes que empleaban bastón o andador o una persona para andar tenían ligeramente peores tasas de cicatrización. Con respecto al porcentaje de adherencia al programa Piernas Activas, fue más del 50%, tuvieron una adherencia excelente de más del 75% de los ejercicios prescritos, y con respecto a la media de los pasos que hacían diarios es de unos 3.700 pasos. Y como vemos ver en la gráfica, ha habido un mantenimiento más o menos de los 3.000 pasos. Es verdad que nos hemos quedado muy lejos de la recomendación que decíamos de que llegaran a los 10.000 pasos. Con respecto a la calidad de vida, se observó que las dimensiones más afectadas eran la interacción social, el estado emocional y la cosmesis, el aspecto que tenían de las piernas. Y sí que se observó que cuando las heridas se iban empequeñeciendo o cicatrizaban, tenían una mejor calidad de vida total. La cicatrización completa a los 6 meses de seguimiento en el grupo control fue de 81,8% y en el grupo de intervención del 86,4%. La mediana del tiempo de cicatrización en el grupo control eran de 45 días y del grupo de intervención 35 días. Y en el día 45, el 50% de la muestra habían cicatrizado completamente. Con respecto a la efectividad, no vimos diferencias significativas ni a los 3 ni a los 6 meses de seguimiento y tampoco vimos diferencias significativas en variables asociadas al tiempo de cicatrización, como el IMC previo, el nivel de actividad física basal que tenían o los días previos que tenían la úlcera. Como conclusiones, las características sociodemográficas de los pacientes coinciden con la literatura: persona mayor de 65 años, obesidad, nivel de estudios bajo, dolor moderado y un tiempo de evolución de la herida de más de 50 días. Los pacientes eran independientes para caminar y tenían un nivel de actividad física moderada. Y se observó mejores tasas de cicatrización en el grupo de intervención, pero no encontramos diferencias significativas. Es verdad que nos quedamos muy lejos del tamaño muestral que teníamos como objetivo. Y observamos también una buena adherencia al programa Piernas Activas, con una media de 3.000 pasos diarios a lo largo del seguimiento. Como principales dificultades nos encontramos que el protocolo se gestó pre-COVID y tuvimos que adaptar varias cosas para poder hacerlo post-COVID. Luego también tuvimos el problema de la reorganización de la atención primaria. Tuve la tesis para 2 años y medio porque estaban los enfermeros centrándose en hacer pruebas, vacunar, y no me dejaban empezar porque era como que era un entorpecimiento en las labores asistenciales. Y luego también otro de los problemas importantes fue el mantenimiento del grupo clínico asistencial. Empezamos con 80 enfermeros y nos quedamos con 30 porque hubo la OPE de 2018, los traslados externos, los traslados internos, y en cada hito pues se me iban muchos enfermeros y se me iban muchos pacientes. De ahí que no llegamos al tamaño muestral que quisimos tal. Con respecto a las limitaciones, pues la medición era autorreportada, los pacientes le dábamos un diario y tenían que apuntar los ejercicios que hacían todos los días.
La selección de los participantes era por muestreo consecutivo simple de solo los pacientes que acudían a ese centro de salud y hubo una imposibilidad de cegamiento tanto paciente como profesional porque es una intervención de actividad física. Y por último, con respecto a la aplicabilidad, la tesis lo que queremos conseguir es que haya un envejecimiento saludable y activo y muy importante, también queremos que incluir una terapia de actividad física como tratamiento importante en este tipo de pacientes, porque esta intervención podría ayudar a una vida cotidiana activa, más autónoma, mejorando la autopercepción, el autoconcepto y la calidad de vida percibida. Aquí tenéis el código QR de la publicación del protocolo por si queréis y mi contacto si tenéis alguna duda. Pues muchísimas gracias.